Ahora vamos a hablar al respecto sobre este tema y nos vamos hasta Puno, porque ya estamos contactados con el doctor José Belón Jara, abogado, ex fiscal, ex procurador, a quien agradecemos este contacto. Doctor, buenas tardes. Don Lizardo, buenas tardes y un saludo especial a todos los oyentes de RCR a nivel nacional. Un gusto de conversar con usted y dispuesto a todas las consultas y absoluciones que pudiéramos aportar. Muchas gracias, doctor. Bien, esta decisión del Tribunal Constitucional de ordenar esta excarcelación de la ex premier Betsy Chávez, ¿se puede considerar, doctor, que ella ya no va a volver a una prisión preventiva en este proceso que se le sigue, o la posibilidad queda abierta? No, por supuesto, la posibilidad queda absolutamente abierta. ¿Qué sucede? La población se preguntará por qué una excarcelación la dicta el Poder Judicial y la otra el Tribunal Constitucional. La diferencia está en que la señora Betsy Chávez ha recurrido al Tribunal Constitucional vía habeas corpus, que es una acción de garantía que cautela fundamentalmente la libertad de tránsito de las personas. ¿Cuál fue el argumento básico de la señora Betsy Chávez? Que se le había vencido la prisión preventiva inicial de 18 meses y que el Ministerio Público pues no había solicitado la prolongación en su debido momento, de manera que el Tribunal Constitucional ha podido advertir 8 días de detención arbitraria. La detención arbitraria se presenta cuando una persona es detenida sin causa justa o sin decisión judicial o sin flagrancia. En este caso, el Tribunal Constitucional ha advertido que ha existido 8 días de detención arbitraria, por lo tanto ha declarado pues nula la resolución esta de prolongación de prisión preventiva. Eso implica que, habiéndose anulado esta prolongación de prisión preventiva, la señora Betsy Chávez tendría que salir libre. Ahora la interrogante es, la ejecución de esta resolución del TC, del Tribunal Constitucional, corresponde obviamente al Poder Judicial. En todo caso, si sea de lo que yo he leído, la parte dispositiva de la sentencia del TC, de la ejecutoria, indica de que debe haber una excarcelación inmediata, pero eso no obsta de que el Poder Judicial nuevamente resuelva el pedido de prolongación y de pronto lo declare improcedente, o en su defecto el Ministerio Público pueda abonar algunos elementos de convicción que acrediten que existe todavía la posibilidad de fuga o de entorpecimiento a la acción penal o a la investigación de la señora, por parte de la señora Betsy Chávez. Entonces todavía hay mucho pan por rebanar, hay muchas acciones jurídicas que se puede hacer. Como usted mismo decía, el Ministerio Público tiene toda la posibilidad de pedir nuevamente otra prisión preventiva, máxime que ya estamos en pleno juicio oral sobre el tema del autogolpe. Ahora, en todo caso, esta práctica, doctor, que se da pues de estas prisiones preventivas, ¿no?, que muchas veces se ha dicho que se ha abusado en estas solicitudes, lo que se tendría que es agilizar ya este proceso para que se dicte una sentencia, ¿no? Claro, es que la verdad que yo no estoy muy de acuerdo con esta narrativa que se ha creado, al menos por el lado político, de que hay un abuso de las prisiones preventivas. Lógico, los políticos dicen hay un abuso cuando a ellos les toca la prisión preventiva, pero cuando le toca prisión preventiva a un corriente no hay abuso. Cuando se toca a un político sí se dice que hay abuso de la prisión preventiva. En realidad la prisión preventiva es una figura jurídica tan importante, una figura jurídica que es necesaria dentro de un proceso penal, es una figura cautelar, es como un embargo no se podría decir que no es necesario en un proceso penal, tiene la finalidad de, garantizar que el inculpado, que el acusado, que el investigado responda ante las autoridades judiciales, se presente ante las autoridades judiciales. La prisión preventiva es una medida súper necesaria que existe en todos los países del mundo, no es un invento del Perú, ni que en el Perú se esté abusando, o sea, es una narrativa más que todo política, y cuando se necesita la prisión preventiva se tiene que utilizar cuando hay gravedad del hecho, cuando hay vulneración, cuando hay posibilidad de que el inculpado vaya a entorpecer la acción de la justicia. Sí es necesaria la prisión preventiva. Yo no creo mucho en esa narrativa de que hay abuso de la prisión preventiva. Como le reitero, cuando se toca un político sí se dice pues que hay abuso, ¿no? Pero cuando se trata de otros inculpados, otros acusados, ahí no hay abuso. Entonces, la ley es para todos y la prisión preventiva es necesaria en un proceso penal. En este caso, la señora Betsy Chávez, si demuestra que o denota algunos síntomas de que va a fugar o va a entorpecer a la investigación, entonces está totalmente factible que el Ministerio Público pueda
pedir nuevamente la prisión preventiva. Pero en este caso, doctor Belón, de la ex premier Betsy Chávez, ha habido pues una descoordinación. Se sabía que ya vencía este periodo, no se hizo los trámites necesarios para que no llegara a esta situación, ¿no? Sí, efectivamente hay un error del Ministerio Público ahí. El Ministerio Público debió ser más diligente y días antes solicitar la prolongación, porque la prolongación de la prisión preventiva también es otra figura existente del proceso penal y que en cuanto, digamos, no le alcanzó tiempo al fiscal o al juzgado para poder llegar a un juzgamiento, necesitan prolongar la prisión preventiva. Eso está perfectamente establecido en el código, en las normas procesales. Se puede prolongar. Lo que pasa es que acá el Ministerio Público ha actuado en forma negligente, en algunos casos actúa en forma dolosa, pero negligentemente no ha solicitado la prolongación en su debido momento. Ahora, en el caso del expresidente Martín Vizcarra, doctor Belón, se ha dado también esta decisión, pero, por ejemplo, el expresidente va a tener una comparecencia simple, incluso no tiene impedimento de salida del país, él puede viajar incluso al extranjero tan solo con esta comparecencia simple, ¿no? Sí hay diferencia, ¿no? En ese tema de Martín Vizcarra sí se está tocando ya el fondo del asunto, o sea, en sí se está evaluando la prisión preventiva y sus requisitos. La prisión preventiva tiene presupuestos y uno de los presupuestos es el arraigo, el peligro procesal, el entorpecimiento. En este caso la sala ha evaluado de que efectivamente pues el señor Vizcarra no denota un peligro procesal, que tiene arraigos, tiene digamos acreditada su entroncamiento familiar, también ha tocado la resolución el acreditar un arraigo laboral. Entonces, para la sala, en mi criterio no comparto mucho, para la sala no hay peligro procesal. Yo sí creo que sí hay peligro procesal. Desde el momento en que el señor Martín Vizcarra se da el lujo de pisar la frontera con una avioneta, denota ahí bastantes instrumentos para poder fugar fácilmente al extranjero. Yo creo particularmente que esa prisión preventiva no debió haberse revocado, que debió mantenerse, máxime, como le digo, que también ya el proceso está en inicio de juicio oral, en la última etapa. Entonces yo creo que ahí el Poder Judicial se equivocó. Ahora, doctor, y finalmente el caso, hoy otro caso pues de otro exmandatario que es Alejandro Toledo, ¿no? Ayer hemos visto una segunda sentencia y Alejandro Toledo pues se dice que por su edad también puede tener un beneficio de no cumplir todo este proceso en prisión, ¿puede ser? ¿Se puede dar eso, doctor? No, yo creo que la sala ha determinado ya claramente, la sala que lo ha juzgado claramente, que la pena es efectiva y que él va a purgar la pena dentro de un penal. Obviamente que hay algunas normas posteriores que se han dado en el Congreso favoreciendo a determinados y obviamente normas políticas. También este Congreso ha hecho mucho daño al sistema procesal penal que tanto ha costado implementar, tanto ha costado capacitar. El que habla ha tenido que capacitarse en Estados Unidos, en Colombia, en México, etcétera, y muchos abogados, muchos jueces capacitarse sobre este nuevo sistema, y ha venido un Congreso actual que sin tener mayor conocimiento de la causa ha empezado a dictar normas que claro, despenalizan, normas que flexibilizan el proceso penal, y una de esas normas es precisamente que aquel político que tenga una determinada edad pueda purgar pena afuera. Pero en el caso de Alejandro Toledo no es posible aplicar ello, porque los hechos son antes de esa norma, porque es una norma procesal que no es aplicable a hechos anteriores, podría ser aplicable a hechos presentes. Entonces no es aplicable. Alejandro Toledo tiene que cumplir su pena en prisión efectiva, donde está ahora actualmente, máxime también de que él tiene otra sentencia ya que se le ha impuesto. Bien, muchas gracias al doctor José Belón. Queríamos comentar, doctor, finalmente ha habido una agresión que hemos visto hace unos instantes, ha ocurrido en Cajamarca. Un grupo de ronderos han chicoteado a un funcionario de Corpac porque aducen de que hay retraso para la construcción del aeropuerto de Jaén. Entonces lo han capturado, han dado chicotazos a este funcionario.
¿Pueden tener esa facultad los ronderos por querer imponer la justicia? Mire, el tema de la justicia paralela, que es el derecho consuetudinario y la aplicación de este tipo de sanciones por parte de grupos de autodefensa como rondas campesinas o similares, yo creo que está ya bastante trillado, es un tema que hay que evaluarlo con absoluto cuidado. Sucedió hace algunos años con una juez en la ciudad de Macusani, en la región Puno, en la que las rondas campesinas hicieron arrodillar a un juez o a una jueza. Eso no está permitido. Yo creo que la Constitución no ampara, si bien es cierto ampara que las rondas campesinas tengan una justicia paralela, pero tiene sus límites, y el hecho de llegar a estos actos violentos, de querer presionar al Estado a través de este tipo de actitudes no están permitidas, y obviamente que desencadenan en un tema penal. El fiscal provincial de turno de aquel lugar, el que usted me menciona, va a tener que intervenir inmediatamente. ¿Se puede hacer entonces una denuncia? Porque hay videos, imágenes, la incomodidad que tiene este funcionario, y casualmente hace unos instantes Corpac también ha sacado un comunicado rechazando este tipo. Entonces se puede llegar a un proceso, a una denuncia penal, ¿no? Por supuesto, hay delito de lesiones, hay contra la libertad personal, hay varios delitos que obviamente el fiscal va a tener que accionarlo. Si no se presenta la denuncia, el fiscal tiene toda la obligación de oficio empezar a accionar solo en función a las imágenes periodísticas. Cuando yo ejercía el cargo de fiscal, apenas tenía una imagen periodística, habría investigación preliminar inmediatamente, solo con la base de los medios periodísticos, que en realidad constituyen una denuncia popular, una denuncia pública, ¿no? Doctor, muy agradecido como siempre la participación de usted aquí a nivel nacional en RCR. Esta otra oportunidad, un abrazo, doctor. Con todo gusto, señor Lizardo, un abrazo, un saludo especial a RCR, que tengo mucho cariño al medio de comunicación que usted dirige. Muchas gracias. El doctor José Belón Jara, abogado, ex fiscal, ex procurador aquí en RCR.